Salmo 22, versículos 27 al 31. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Bien, hermanos, en esta noche vamos a ver que el pueblo de Dios le alaba y anuncia su justicia. Estamos terminando entonces en este último párrafo del Salmo 22, un salmo mesiánico, sin duda, que habla constantemente de profecías directas acerca del Señor Jesucristo. En el versículo 16 dice, horadaron mis manos y mis pies. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y también las mismas palabras de Jesús dichas desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un salmo que habla acerca del Mesías que iba a venir, pero hemos notado que a partir del versículo 22 en adelante ya no se habla más de los sufrimientos que iba a tener el Mesías, sino que se habla del triunfo del Mesías. En los versículos 22 hasta el 26 vimos que el pueblo de Israel un día se iba a volver a su Mesías y le iban a adorar. Y en estos versículos finales, del 27 al 31, noten que ahora hay un cambio, ya no es más la descendencia de Jacob, sino que ahora da un giro y se abre a todas las naciones. Es decir, este Mesías iba a venir, iba a sufrir por traer salvación a todo el mundo, y esta salvación iba a ser en primer lugar para el pueblo de Israel, versículos 22 al 26, pero no solamente para ellos, iba a alcanzar para todo el mundo. Ahora, algo muy importante porque muchos ven aquí a la iglesia en el Salmo 22. Recordemos, hermanos, que la iglesia es un misterio para los judíos del Antiguo Testamento. Quisiera que por un momento me pudieran acompañar en sus Biblias a Efesios, por favor, Efesios capítulo 3. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Hasta ahí la lectura, y usted puede seguir si quiere avanzando en ese capítulo 3 de Efesios, para que nos demos cuenta que en el Antiguo Testamento esto que vemos hoy, que es la iglesia, fue un misterio para ellos. Ellos nunca vieron la iglesia. Cuando los salmistas, los profetas del Antiguo Testamento, incluido Moisés, miraban hacia el futuro, veían al Mesías venidero y veían el reino también milenial de Cristo que estudiamos en el libro de Apocalipsis, ¿recuerdan? Pero ellos nunca vieron a la iglesia. La iglesia fue un misterio, por eso Pablo ahí dice en el capítulo 3 que este misterio ha sido revelado ahora a sus apóstoles, de que los gentiles también iban a entrar e iban a formar este nuevo cuerpo que es la iglesia. Así que algo que compartimos diferente con David, que escribió el Salmo 22, es que él no vio esto que vemos hoy en el día de hoy, que es la iglesia. David miraba hacia el futuro y veía directo al Mesías y veía directo el reino milenial que iba a venir después, pero no la iglesia. Así que nosotros en el día de hoy somos muy afortunados de ver este paréntesis en el plan de Dios. Desde el momento que el pueblo de Israel rechaza a Jesús como Mesías, comienza este periodo que se llama la iglesia. Un tiempo donde Dios
Cada persona que crea en Él, sea judío o sea gentil, pasa a ser parte de este cuerpo que es la iglesia. Recordemos, hermanos amados, que en la mente de los judíos, ellos pensaban que cuando apareciera el Mesías, el Señor Jesucristo, Él iba a llegar e iba a empezar el reino de Cristo o del Mesías sobre la tierra. Pero no fue así, porque el plan de Dios era que este Mesías viniera primero como cordero a morir por el pecado. Iba a morir, iba a dar su vida, iba a resucitar, iba a volver al Padre y se iba a abrir este paréntesis en el tiempo y en el plan de Dios que se llama la iglesia. Y estamos en ese paréntesis hasta el día de hoy. Pero Jesús volverá un día en su segunda venida, esta vez como león, para ahora sí establecer este reino sobre la tierra. Eso está mirando David aquí en el Salmo 22. Él no sabía de lo que iba a ser este plan que se llama la iglesia. Pero aunque David no sabía, de alguna forma, todo lo que aparece aquí en este Salmo, también vamos a ver que se aplica por la gracia de Dios a nosotros. Dice ahí el versículo 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. El pueblo de Dios entonces le alaba y anuncia su justicia. Esa es la labor del pueblo de Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios, mostrando al mundo quién es Dios y su justicia. Su justicia es que el pecador debe morir. Pero ¿qué hizo Dios en su gracia y su misericordia? Aplicó todo ese castigo sobre su Cristo, sobre su ungido, sobre su Mesías. David no lo vio, pero hoy día nosotros sí sabemos. El Señor Jesucristo, Dios hombre, vino al mundo y Dios puso toda su ira sobre su Hijo. Lo castigó a Él para poder darnos perdón a nosotros. Y aquí el salmista ya está viendo el futuro. Está viendo cuando Dios en Cristo ha salvado no solamente a la descendencia de Jacob, sino que esta salvación ha llegado también a las naciones, es decir, a los gentiles, a aquellos que no son judíos. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Este Mesías no es un Mesías muerto, derrotado, es un Mesías victorioso que volvió al Padre y que ha traído una salvación que no hace acepción de personas. Es una salvación disponible para todos. Dice aquí alcanza para todos. Es universal. Alcanza hasta los que están más lejos. Todos aquellos que se vuelvan a Él, que se acuerden, recibirán la justicia de Dios para salvación. Y dice también, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Desde Génesis 12, cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este plan no es nuevo, viene desde Abraham, que la salvación iba a ser no solamente para un pueblo especial, elegido, como sabemos nosotros que fue el linaje de Abraham, el pueblo de Israel, sino que alcanza para todos. Y el propósito de esta salvación es esto: Dios quiere adoradores, quiere un pueblo que le adore. Vemos con tristeza, creo yo, cómo la gente religiosa que solamente busca a Dios o la religión por otras razones, quieren ver señales, hacer cosas religiosas. En cambio, ¿cuál es la marca del creyente? ¿Cuál es la marca del pueblo de Dios? El creyente, el pueblo de Dios, quiere adorar a su Dios. Quieren exaltar a su Dios y quieren hacer conocido a su Dios. A veces nosotros quizás creemos que nuestra meta es traer gente aquí, a nuestro templo. Que nuestro templo donde nos reunimos sea conocido. En parte es cierto, pero hay algo más importante y el enfoque. Nuestro propósito es hacer conocido a Cristo, es que la gente conozca a Cristo. Muchas veces personas han llegado aquí sin ni siquiera ser invitado por ninguno de nosotros. Nuestra meta es ser adoradores y los adoradores simplemente hablan de Cristo a otros para que ellos vengan a Cristo. Dice el versículo 28, porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. ¿A quién pertenece la autoridad de gobernar? Ya desde el Antiguo Testamento se nos dice que Dios enviaría un Mesías, un Salvador del mundo que iba a gobernar. Y el Señor lo dijo en Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Ahí está el Mesías esperado, el Mesías victorioso de este Salmo 22. No es un Mesías muerto, es un Mesías sí que murió, pero que resucitó. Y cuando resucitó, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre y le ha hecho Señor y Cristo. Por eso que a su Hijo, al Señor Jesucristo, le da toda la autoridad para que Él gobierne. Y no va a gobernar solamente en ese reino milenial. Él ya gobierna en los corazones de los que han creído en Él, que somos nosotros también. Y este reino no tendrá fin. Ese reino milenial que nosotros esperamos después de los tiempos de la gran tribulación, va a durar un tiempo, 1000 años, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Pero es el prólogo del reino eterno celestial. Y Cristo va a reinar allí por siempre. También Jesús en Juan capítulo 5 dijo, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el único que encaja con este versículo? ¿Quién es el único que va a reinar eternamente y regirá a todas las naciones? El Mesías de Dios, el enviado de Dios, y que nosotros ya conocemos, es el Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere de nosotros como su pueblo? Él quiere que su pueblo sea un pueblo que le adora y que anuncia su justicia. Le adoramos por la salvación que nos dio y le explicamos al mundo cómo obtener esa salvación, esa justicia. ¿Cómo logró el Señor Jesucristo este nombre que es sobre todo nombre? Conocemos el pasaje, está en Filipenses 2. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Filipos, les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí la lectura. Qué gozo hubiera sido para David saber todo esto, ¿no? Los santos del Antiguo Testamento tenían un conocimiento, pero limitado, acerca del Mesías venidero. Pero por lo menos sabían claramente que este Mesías iba a venir e iba a reinar, y que iba a traer su justicia, su salvación para todos, ofrecida a todas las naciones, no solamente al pueblo escogido de Dios, Israel. Aquí vemos que este Mesías sería obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso dice aquí que Dios lo resucitó, Dios el Padre, y le dio autoridad y un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él. Y hermanos amados, creo que podemos dar gracias a Dios de que nosotros ya doblamos la rodilla, ya le reconocemos como Señor. Saben que un día, en el juicio final, todos aquellos que no creyeron en Cristo también van a tener que doblar rodilla, pero será tarde para ellos. Tendrán que hacerlo igual, pero no como hijos de Dios, como condenados, y a pesar de que están condenados, igual van a tener que doblar rodilla y reconocer que Jesucristo era el Señor. ¿Qué va a hacer este Mesías? Dice el versículo 28 que acabamos de leer, dice que de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. Según lo que hemos estudiado hasta acá, el rey David será resucitado para los tiempos del reino milenial, igualmente que todos los santos del Antiguo Testamento, puesto que esta promesa de un reino del Mesías en el mundo iba a ser para todos ellos. Así que David va a participar en este reino de Cristo sobre la tierra por 1000 años, como algo así como el primer ministro de Cristo, pero Cristo será el que regirá a las naciones. Versículo 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Ya vimos en los versículos anteriores
que se habla de esto de el alimento, ¿no? Dice el versículo 26, comerán los humildes y serán saciados. Hemos visto en el Nuevo Testamento que este Mesías es el pan que descendió del cielo. Diferente al maná que los padres, dice Juan, comieron en el desierto, un pan que solamente era para saciar el hambre física, pero Jesús dice, yo soy el pan que desciende del cielo y que sacia no solamente el hambre física, dice, el que come de este pan no tendrá hambre ni sed jamás. Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y de ellos está hablando aquí la palabra de Dios. Los que están saciados de Dios por haber comido este pan, que es el pan de vida, el Señor Jesucristo, lo único que quieren hacer es adorar y servir a su Señor que les salvó. Porque recordemos, hermanos, que Dios no recibe cualquier adoración. Dios recibe adoración y se agrada de la adoración solamente de aquellos que están en comunión con Él por medio de su Hijo Jesús. Dios abomina la adoración que venga de otra fuente, por más buena que sea, por más aparentemente correcta que sea. Dios se agrada solamente en las alabanzas de su pueblo redimido. ¿Está usted saciado de Cristo? ¿Está usted cada día buscando este pan que podemos encontrar diariamente en su palabra? Se nos ha dado esa agua de vida eterna, que salta para vida eterna, que es una figura de la persona del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros tenemos todo eso, nuestro deseo es comer, alimentarnos cada día de la palabra de Dios, pues aquellos que están saciados de Cristo quieren adorar y quieren servir a Dios. Dice, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Esta expresión, obviamente, los que descienden del polvo, se refiere a la muerte física. ¿Qué le dijo Dios a Adán luego de que pecaron? Polvo eres y al polvo volverás. Ocurrió algo terrible cuando entró el pecado. No solamente entró el pecado, entró la muerte también. Y este cuerpo se volvió un cuerpo de muerte, una carne débil, que va en contra de Dios. Pero un día, quizás no todos, descenderemos al polvo, partiremos de este mundo. Y para esto Dios el Padre envió al Mesías para dar salvación y perdón por el pecado. Un día, aunque nosotros muramos en este mundo, tenemos la plena esperanza y certeza de que aunque muramos hoy, aunque descendamos al polvo, Él nos ha prometido que nos resucitará en el día postrero. El Señor Jesucristo volverá en el día de Jesucristo, se llama. Así le llama Pablo en Filipenses. El día del arrebatamiento. Cuando Él vuelva por su novia, por la iglesia, para transformar este cuerpo, para levantar a los que hayan muerto, los que estén vivos seremos transformados, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Así que esta obra, hermanos amados, es cierta. No sé si ustedes recuerdan Juan capítulo 11, cuando muere Lázaro. ¿Recuerdan? Que Jesús llega aparentemente tarde. Jesús podría haber llegado antes cuando Lázaro todavía estaba enfermo. Recuerdan que era una de las cosas que sus hermanas le dicen al Señor. ¿Por qué no llegaste antes? Pero el que les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así le preguntó Jesús a la hermana de Lázaro. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? Quizás entendiendo un poco mejor las cosas y volviendo en sí, porque sin duda que el momento de la muerte es difícil. Pero ella meditó y mire la respuesta, una respuesta realmente increíble. En Juan 11:27, ella le respondió, María, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Cuál era el conocimiento que tenía María, por ejemplo? Marta y María y Lázaro. Salmos como este. Ellos no tenían todo el conocimiento, ellos recién estaban viendo por fin y veían al Salvador, al Mesías que estaba delante de ellos. Y ellos dicen, sí, tú eres. Por lo tanto, mi hermano que murió, estoy segura que tú le levantarás de los muertos. Y ya sabemos cómo fue el desenlace de ese capítulo 11 de Juan. Literalmente, en ese momento, Jesús levanta a un muerto de 4 días.
Lo saca de la tumba vivo para mostrarle al pueblo de Israel, miren, esta es una ilustración de lo que un día va a pasar. El Hijo de Dios tiene autoridad para levantar de los que desciendan al polvo a todos los que han creído en Él. Y hermanos amados, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Hemos visto partir a muchos de nuestros seres queridos que han creído en Cristo. No lo dudemos, hermanos amados, ni un solo día y tengamos esta alegría y esta esperanza. Les volveremos a ver porque pusimos nuestra fe en Cristo. Aún el que no puede conservar a la vida a su propia alma, termina diciendo el versículo 29. Esa es la obra del Mesías, levantar a los que fueron al polvo, a los que hayan creído en Él. Y esto, hermanos amados, no es único del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan a Job? Job también pensó en esto, aunque Job, creemos, es el primer libro que se escribió del Antiguo Testamento. Probablemente contemporáneo de Moisés y quizás un poco antes. Job, en el capítulo 19, dice en el versículo 23, ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y estas son las palabras. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hasta ahí la lectura. ¿Notan que es una esperanza que siempre ha estado en el Mesías, en el Redentor, en el Salvador? Incluso los del Antiguo Testamento que no tuvieron el privilegio de tener tanto conocimiento como el que nosotros tenemos hoy, y que somos la esposa de Cristo, que como vimos en el libro de Apocalipsis, tenemos incluso un lugar casi de mayor privilegio que Israel. Esto es algo conocido en el Antiguo Testamento. Daniel, en el capítulo 12, también habló de esto, de que se iban a levantar del polvo un día por el Mesías que vendría. En Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y mire lo que dice a continuación, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Hasta ahí la lectura. Nuevamente, ¿para qué ha llamado Dios a su pueblo? ¿Para qué ha redimido un pueblo? Para que sea un pueblo que le adore y para que anuncie su justicia. Dice que este pueblo va a brillar como las estrellas. ¿Por cuánto tiempo? Por perpetuidad, para siempre. Así que Dios quiere que su pueblo enseñe su justicia al mundo. Y nosotros hoy día sabemos claramente cuál es esa justicia. Que Cristo murió por tus pecados y te ofrece hoy, por gracia, gratuitamente, la vida eterna. Solo por Él, ser salvo y no morir eternamente. Permítame leer un versículo más. Esto es de Juan también, en el capítulo 5. Juan capítulo 5, un pasaje muy importante acerca de la autoridad de Cristo sobre la muerte y sobre la vida. En Juan capítulo 5, Jesús dice en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hasta ahí la lectura. Volviendo al Salmo 22, el versículo 30 dice, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Un pueblo que alaba y que también anuncia la justicia de su Dios al mundo, es un pueblo que le servirá. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Vamos a estar sirviendo a Dios para siempre. Y los creyentes en Cristo en el día de hoy de la iglesia es lo mismo. Tenemos un deseo de servir a Dios. ¿Y cuál es el mayor servicio que Dios quiere que hagamos como su iglesia en este mundo? Que seamos
su voz en este mundo, que anunciemos al mundo su justicia, que Él envió a su Hijo, que castigó a su Hijo en la cruz para que tú puedas tener salvación gratuita por su sangre. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. ¿Me acompaña al Salmo 100? Un poquito más adelante. Salmo 100. Mire, veamos el Salmo 100. Ahí tenemos la misma idea. Salmo 100, por favor. Esto nos ayuda un poco a entender que cuando dice que somos contados de Jehová, quiere decir que somos un pueblo propiedad de Él. Le pertenecemos a Él. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios. Habitantes, ¿de cuánto? ¿Solo de Israel? De toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hasta ahí la lectura. Qué hermoso pasaje, ¿no? Somos propiedad de Dios. Por lo tanto, cuando Él nos pide que le sirvamos, que le alabemos y que anunciemos su justicia, tiene pleno derecho, porque no somos de nosotros mismos y no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos hizo y le pertenecemos a Él. Nos compró con la sangre de su Hijo. Por lo tanto, si Él ha puesto su amor en nosotros y su ley dentro de nuestros corazones, el deseo de cualquier verdadero hijo de Dios es alabarle y anunciar su justicia al mundo. Terminemos con el versículo 31 del Salmo 22. Dice, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Vendrán y anunciarán su justicia. ¿Para qué estamos dispersos por todo el mundo, su pueblo? Para que el mundo conozca la justicia de Dios. La justicia de Dios era que todos debían morir. Dios tenía pleno derecho a destruir a todos por el pecado. Sin embargo, en su gracia y su misericordia, aplicó su justicia a su Cristo, a su ungido. Versículos 1 hasta el 21. Ahí está el Cristo sufriente. El siervo de Dios, el Hijo de Dios que murió en el lugar tuyo, en el lugar de toda la humanidad. Esa es la justicia que anuncia al pueblo redimido de Dios. Así que la máxima manifestación de la justicia de Dios, que es la que tenemos que anunciar nosotros, es Cristo en la cruz. Allí la justicia de Dios fue satisfecha. Dios castigó el pecado allí. Y ahora Dios es libre y santo para perdonar a cualquier pecador que venga a Él con fe y con arrepentimiento genuino. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Cuando dice pueblo no nacido aún, se refiere a una continuidad, ¿se fija? A un pueblo que no termina, un pueblo que no tiene fin. Este pueblo anuncia al mundo las obras de Dios. Debemos hablar no solamente a las personas de las cosas creadas de Dios, hablemos de la mayor de todas, el Hijo de Dios que vino al mundo. Terminemos con Primera de Pedro capítulo 2. La invito, si lo podemos buscar. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leer el versículo 6. Y con esto terminamos. Primera de Pedro 2:6. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta ahí la lectura. Hemos visto entonces, hermanos amados, en esta noche que hemos sido llamados
para alabarle y para anunciar su justicia. El pueblo de Dios le alaba y anuncia su justicia. Hablemos de Cristo a otros. Anunciemos y digámosle que la responsabilidad de todos es alabar a Dios. Pero para que Dios reciba a alguien en alabanza, primero tiene que recibir la justicia de Cristo. Limpiar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir esa salvación gratuita que solamente en la cruz se puede hallar. Vamos a orar.